Listos. Muy bien. Pues continuando con este cuarto módulo del diplomado en neuroanatomía funcional con orientación clínica sobre la exploración neurológica. Habitualmente, si nosotros revisamos los libros de exploración neurológica, vamos a encontrar que va a haber diferentes apartados. En general, lo podemos dividir en los siguientes apartados principales. El primero, que son las funciones mentales, donde nosotros vamos a hacer la evaluación de las funciones cognitivas, tratando de localizar muchas de estas alteraciones precisamente a nivel cortical, a nivel cerebral. Después, también siguiendo también esta lógica de localización, vamos a hablar acerca de nervios craneales. Esto sobre todo porque nos va a dar una localización de las vías de cada uno de los nervios craneales y vamos a tener conjunción tanto de estructuras a nivel cerebral como también de tallo cerebral. Posteriormente, la función motora, que tiene que ver con estas vías largas motoras, la función sensitiva, vías largas sensitivas, el quinto apartado, que es coordinación, marcha y postura. Algunos le ponen como función cerebelosa, pero a mí me gusta más dejarlo así como coordinación, marcha y postura. Y un sexto apartado que nosotros dejaríamos como misceláneo. ¿Qué quiere decir? Que son algunas exploraciones muy específicas que no hacemos en todos los contextos. Por ejemplo, algunos ponen los signos meningios, ¿no? Los signos meningios son una parte de la exploración neurológica, pero que no vamos a realizar en todos los pacientes porque depende mucho del contexto. Las pruebas, por ejemplo, para evaluar alteración motora hipocinética, ¿no? Por ejemplo, enfermedad de Parkinson, tampoco se va a realizar habitualmente en todos los pacientes. O las pruebas de agotamiento para miastenia gravis, tampoco son de estas exploraciones especiales, específicas, que van a tener un contexto definido en el cual se puede realizar. Entonces, recapitulando, vamos a tener los 5 apartados principales, que son funciones mentales, nervios craneales, función motora, función sensitiva y coordinación, marcha y postura. Vamos a empezar a ver este primer apartado, que son las funciones mentales o funciones cognitivas. Habitualmente las tenemos como funciones mentales. Por ahí también van a encontrar, pues, funciones mentales superiores, pero regularmente algún maestro, y pues también con cierta razón, nos dice cuáles son las funciones mentales inferiores, ¿no? Entonces, por eso también yo creo que sí, lo más correcto es dejarlo como funciones mentales. También se le puede dar funciones cognitivas. Entonces, este es uno de los apartados que además revisten de mucha importancia y de mucho interés. Es el conocimiento de los aspectos neurobiológicos, neuroanatómicos y clínicos de estas funciones cognitivas. Se hace bastante interesante. Y estas funciones mentales, no hay como varias definiciones. Yo aquí les traigo algunas que me parece que pueden ayudarnos a entender un poco más o tratar de establecer también este concepto y poder asumirlo. Son capacidades que ponen en juego nuestra integridad del sistema de organización de la información perceptual, sensación interior resultante de una impresión material, que es la percepción, perdón, la rememoración del aprendizaje anterior, la integridad de los mecanismos subcórticos, subcorticales que sustentan el pensamiento y la capacidad de tratar dos o más informaciones o eventos simultáneamente. Todo eso, digamos, son aspectos que integran el concepto de las funciones mentales. Yo me gusta también comentarlo en este sentido. Nuestro sistema nervioso tiene 3 partes principales. Creo que ya lo comentamos la vez previa. Una parte que recibe información, que es la parte aferente, una parte que integra la información, la analiza y genera la orden para la parte que va a generar una respuesta o que es la función eferente.
Si ustedes ven, aquí nos habla de este sistema de percepción que tiene que ver nuestras funciones mentales, van a ser como esta parte de integración. Recibe estímulos. En un solo momento, analiza toda esta información que llega. Por eso les digo que es algo que a mí me parece bastante maravilloso, ¿no? Analiza toda la información que llega, tiene filtros para dejar pasar la información que es, digamos, biológicamente relevante, pero que no necesariamente tenemos consciente, la información que nosotros necesitamos para poder realizar la tarea que nos está demandando en ese momento, e información que se va a encargar de predecir para que nosotros podamos actuar o, por ejemplo, analizar las posibilidades de lo que pueda pasar y actuar en consecuencia. Todo eso hace nuestro cerebro al momento de recibir información. Hay partes de nuestro cerebro que se encargan, por ejemplo, de una información que llega, que es importante y que nos puede ser útil en un futuro, guardarla. ¿Ah? Hay información que está generándose también intrínsecamente en nuestro cerebro, que si bien necesita de información previa que entró a través de los sentidos, no necesariamente se está generando por un mecanismo de percepción, y que a eso es a lo que se llama el pensamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros pensamos, que nosotros estamos generando, que no necesariamente son a consecuencia de toda esta información que estamos recibiendo en el momento, sino que son cosas que nuestro cerebro genera. Y lo que dice este último enunciado, que nuestro cerebro tiene esta capacidad de realizar cada una de estas funciones de manera simultánea, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de hacer un ejemplo o tratar de entenderlo de una mejor manera. En este momento, yo en donde estoy, o ustedes están recibiendo la clase, seguramente algunos están sentados, están acostados, y hay información que es vital para que nosotros podamos seguir funcionando, ¿no? Por ejemplo, nuestros vasoreceptores en el glomo carotidio, en el seno carotidio, están midiendo la información de la concentración de dióxido de carbono, de la distensión del vaso y de la presión arterial, para poder regular nuestra frecuencia cardíaca y nuestra frecuencia respiratoria. Esa es información que está llegando a nuestro sistema nervioso central, que nosotros no tenemos consciente, pero que es una información vital. Otra información que está llegando ahorita a su cerebro es la posición que guarda cada una de estas cada una de las partes de su cuerpo. Esta información también es una información completamente necesaria, por ejemplo, para mantener la postura, para poder yo mantenerme sentado, para yo poder mantenerme acostado, sosteniendo mi dispositivo. Esto también es información que yo no estoy haciendo de manera consciente, pero está llegando en todo momento. Cada milisegundo que está pasando, esta información llega a nuestro cerebro. Hay, por ejemplo, algunos estímulos que nos pueden generar una cierta molestia, un cierto dolor. Esos llegan también a nuestro cerebro, pero si no son significativos, nuestro cerebro los filtra. Por ejemplo, una estructura importante en esto, en nuestro sistema reticular activador ascendente, que tiene, por ejemplo, que está mandando disparos constantes de los núcleos a nivel del tallo cerebral hacia el tálamo y la corteza para mantener el alertamiento, para mantenernos despiertos. Pero además están filtrando estímulos. Ustedes saben que hay muchos núcleos que conforman este sistema reticular activador ascendente, y hay algunos núcleos que se encargan de filtrar la información sensitiva. ¿Para qué? Para distribuirlos, por ejemplo, a estos mecanismos de percepción inconsciente o no consciente, y que pueda, por ejemplo, a lo mejor no nos damos cuenta, pero nos estamos moviendo constantemente justo para, pues, disminuir, ¿no? Las molestias o ciertas sensaciones que nos puedan llegar a molestar. Además, en este momento ustedes están viendo, espero, mi diapositiva,
están escuchando lo que les estoy diciendo, lo están asociando con conocimiento que ustedes ya tenían previamente, información que les parece importante, van a tratar de guardarla en la parte de la memoria. Su lóbulo frontal va a estar generando la planeación y la evaluación de cada una de las cosas que está realizando nuestra función cognitiva, y todo en un solo momento, ¿sale? Entonces, esa integridad, ese sistema que está funcionando para que nosotros podamos obtener la información de nuestro medio, analizarla, interactuar, eso es lo que está, esas son nuestras funciones cognitivas, y eso es lo que nos está, y eso está funcionando de una manera maravillosa en nuestro cerebro en cada instante, en cada momento consciente, ¿vale? Es importante que estas funciones se desarrollan a través de la interacción social y son mediadas culturalmente, ¿sí? Esto también es un concepto que nosotros debemos de tener muy en cuenta. El cerebro es el ser humano es un ser humano social, y nuestro cerebro tiene estructuras específicas y muy definidas que le permiten al ser humano tener esta característica social. Y de hecho, nosotros podemos entender que el cerebro de todas las personas en el mundo es igual, pero nuestras capacidades cognitivas y nuestra forma de interpretar el mundo puede llegar a ser diferente dependiendo del contexto sociocultural en el que nosotros nos estamos desarrollando. Cuando nosotros evaluamos las funciones mentales, tenemos varios también abordajes que se han descrito en diferentes literaturas. Nosotros aquí les vamos a proponer como un abordaje ortodoxo que la mayoría de las escuelas de neurología siguen, ¿no? La mayoría de las escuelas neurológicas en nuestro país hablan de muchos de estos elementos de la evaluación de las funciones mentales, que nosotros vamos a complementar también con algunas herramientas estandarizadas que cada vez usamos también más en nuestra práctica clínica del día a día. En este abordaje, digamos, clásico, ortodoxo de las funciones mentales, vamos a ir como elevando o oyéndonos, vamos desde una función esencial que nos permita seguir avanzando a evaluar las siguientes funciones. Y obviamente este primer aspecto es el estado de conciencia. Porque si nuestro paciente no es capaz de interactuar con nosotros evidentemente no vamos a poder avanzar en esta evaluación y vamos a poder establecer si hay algún daño específico. Si no hay una respuesta, no hay una interacción con el medio ni una interacción con el explorador, pues obviamente lo primero que vamos a identificar es esta alteración del estado de conciencia, que es una alteración que es más global, ¿no? Entonces, nos podríamos meter en una discusión. De hecho, cuando teníamos la oportunidad del diplomado hemos tenido sesiones así como muy maratónicas, ¿no? Hemos ido como definiendo mejor la parte de los contenidos, pero ha habido ocasiones que hemos tenido la oportunidad de discutir un poquito más y metíamos una cuestión acerca de la neurobiología de la conciencia, que creo que es uno de los temas más importantes, apasionantes e interesantes de la neurociencia moderna, ¿no? Mucho de lo que se está desarrollando en neurociencia básica y, bueno, por ejemplo, en neurociencia cognitiva y incluso con estas cuestiones de la inteligencia artificial, en muchos aspectos se habla de estas definiciones de la conciencia desde el punto de vista filosófico, ontológico, muchos aspectos. Pero desde el punto de vista clínico, que es en donde nos vamos a enfocar, tiene que ver con el completo conocimiento de uno mismo y una capacidad de interaccionar con el medio. Y por eso, desde un punto de vista práctico, operativo, son las respuestas que es capaz de dar el paciente a nosotros que vamos a evaluar, ¿sí? La conciencia va a estar, podemos hablar de el estado de alerta y el contenido de la conciencia. Son los dos elementos principales que además son de los que nosotros debemos también tener en cuenta.
Si nosotros nos vamos con respecto a cómo podríamos interpretar el estado el estado de alerta, es como el estar, ¿ah? O sea, estar despierto, estar, estar presente, ¿no? Y el contenido de la conciencia es el ser, es lo que ya nos da una diferenciación entre yo como individuo, como persona y con el resto del mundo, porque eh, mi autopercepción, así como la forma en que yo interactúo con el mundo, va a ser única. Ajá. Y va a ser única para cada una de las personas. Entonces, la conciencia tiene que ser con el estar y el ser. Y, por ejemplo, esta parte del estar, si nosotros también llevándolo desde el punto de vista neuroanatómico, neurobiológico, tiene que ver con estructuras más subcorticales, como por ejemplo el sistema reticular activador ascendente. Ese es uno de los principales. Y, por ejemplo, también el tálamo. Y la parte del ser consciente tiene que ver también con tálamo, fibras tálamo-corticales y obviamente la corteza cerebral, que va a estar relacionada con todos estos aspectos de lo que lo que nos define como personas y como seres únicos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando nosotros evaluamos el estado de conciencia. ¿Qué les digo? Clínicamente es algo que nosotros lo hacemos de una manera muy simple. Cabe aclarar que si aquí hay algunos que les interese este tema, que vean a lo mejor un reduccionismo muy grande, pues tengan en cuenta que nosotros somos clínicos y que necesitamos como de aspectos como muy concretos para resolver los problemas también concretos que nos tocan con los pacientes. Pero pues sí los invito a todos aquellos interesados en la neurobiología de la conciencia a echarse un brinquito en muchas lecturas que son sumamente interesantes. Ahora, el estado de conciencia, ¿cómo nosotros lo vamos a evaluar clínicamente? Nosotros vamos a definir estos estados principales: alerta, somnolencia, estupor y coma. Y nos vamos también a servir de una mnemotecnia que es la mnemotecnia APTI, que es A, alerta; V, responde estímulo verbal; D, responde estímulo doloroso; y C, inconsciencia o coma. ¿Ah? Esto es lo que a nosotros nos va a ayudar para poder establecer alguna alteración del estado de conciencia con nuestros pacientes. Esta es la forma más fácil que nosotros podemos desarrollar al pie de la cama de nuestros pacientes y que además nos brinda una información suficiente, ¿no? Esto se puede complejizar mucho más, pero esto es, digamos, lo mínimo necesario. Aclaro que también hay diferentes perfiles en estos diplomados, ¿no? Entonces vamos desde áreas médicas que van desde estudiantes de pregrado hasta estudiantes de posgrado o residentes de especialidad, y también tenemos de áreas no médicas que pues no están tan familiarizados con muchos aspectos clínico-médicos, y por eso también el abordaje de esto sí son algunos aspectos que pueden realizarse en la gran mayoría de los contextos, ¿no? Vamos a comentar cosas más complejas y elaboradas, pero siempre vamos a partir de que pueda ser lo más universal posible lo que nosotros estamos proponiendo. Cabe la aclaración, entonces esta es una herramienta que nos permite establecerlo de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, si el paciente responde a estímulo verbal sin mayor problema, está en alerta. Si responde a estímulo verbal, pero necesitamos mantener el estímulo para que el paciente mantenga el estado de alerta, está en somnolencia. Si el paciente no responde a estímulo verbal, pero llega a responder gesticular a estímulo doloroso, está en estupor. Si el paciente no responde ni a estímulo verbal ni a estímulo doloroso vigoroso,
está en coma, ¿sale? Y esto es, digamos, la forma más sencilla que nosotros podemos usar para hacer esta evaluación, ¿vale? Entonces, recordar que lo que nosotros buscamos es averiguar si el paciente es y está, ¿no? Entonces, y de lo primero que nosotros tenemos que averiguar es, pues, si está, si tiene este alertamiento, si tiene esta capacidad de percibirse a sí mismo y de interactuar con el medio, ¿vale? Ahora, podemos nosotros tener ya diferentes aspectos. Por ejemplo, entre el estupor y coma, y si nosotros lo ahondáramos más a, por ejemplo, la muerte cerebral entre el coma y la muerte cerebral, nosotros podemos tener algunos aspectos, por ejemplo, algunos aspectos más complejos, como un estado vegetativo persistente o permanente, ¿no? Es un paciente que se va recuperando del coma, o que sale de un coma y que, por ejemplo, y que va a tener algunas respuestas automáticas, ¿no? Va, por ejemplo, a conservar un ciclo de sueño-vigilia, ¿no? Va, por ejemplo, a tener apertura ocular espontánea, no va, por ejemplo, a generar lenguaje. Vamos a tener un paciente que puede tener un cierto grado de estar, pero no de ser. ¿Me explicó? Entonces, un paciente que tiene estas estructuras subcorticales que permiten el alertamiento, que permiten el ciclo de sueño-vigilia, que a lo mejor permiten la gesticulación a un estímulo doloroso, pero que no va a haber una integración cortical de la conciencia, no va a ser. ¿Ah? Eso sucede en un estado vegetativo. Podemos tener ahí, como les digo, ya complejizando, podemos tener un estado de mínima conciencia. En este estado de mínima conciencia, tenemos estas funciones básicas, este estar, estas estructuras subcorticales que nos permiten el alertamiento, y hay algunos chispazos del ser, ¿no? Por ejemplo, puede llegar a tener cierta fijación con la mirada, a lo mejor no desarrolla alguaje, pero al momento de que se acerca a un familiar o percibe a algún familiar, le puede apretar la mano o tener algunos destellos de la conciencia, algunos destellos de ser, ¿sale? Este se llama estado de mínima conciencia. En la muerte cerebral, pues definitivamente ya no vamos a tener ninguna respuesta y es un grado avanzado, bueno, un coma puede evolucionar a una muerte cerebral. Podemos tener algunos otros, por ejemplo, como el delirium, en el cual persiste el estado de alerta, pero el ser está desorganizado, ¿no? O, por ejemplo, también un estado de coma psicógeno, que tiene que ver, o un estado catatónico, que también podemos nosotros encontrar. Ahora, de repente también me preguntan, hemos comentado la escala de coma de Glasgow, que tiene que ver con la apertura ocular, la respuesta motora y el lenguaje. Ajá. Si la escala de coma de Glasgow, que por ejemplo por ejemplo, seguramente profesionales no médicos no la conocerán, pero es una escala que nos es útil para poder nosotros establecer un parámetro cuantitativo de qué tan afectado está la conciencia. Hay que ser cuidadosos con la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow se desarrolló precisamente para la evaluación de los pacientes con traumatismo cráneoencefálico, ¿no? En eso está desarrollada. Si nosotros, por ejemplo, yo he visto que de repente ocupan la escala de coma de Glasgow y dicen, no, doctor, es que este paciente está en un Glasgow de 7. Y ya vamos y lo revisamos. Y, por ejemplo, está, digamos, despierto o más o menos interactúa, pero tiene un EBC isquémico, que tiene una fascia, a lo mejor una fascia motora, y lo califican mal en la parte del lenguaje. Y pues evalúan el lado parético y pues a lo mejor también no tiene tanta respuesta motora, ¿no? Entonces, esta es una escala de Glasgow que nos va a dar alteraciones no tan en el contexto de la realidad del paciente. ¿Por qué? Porque la escala de coma de Glasgow no se desarrolló para EBC, se desarrolló para traumatismo
cráneoencefálico. Hay otra, por ejemplo, el Glasgow-4, que incluye la escala de coma de Glasgow, apertura ocular, apertura, el lenguaje y respuesta motora, con algunos datos de reflejos de tallo. Esa también tiene una mayor utilidad para nosotros establecer alteración de la conciencia y deterioro rostrocaudal, pero también tiene sus contextos clínicos específicos en los cuales se puede utilizar. Por eso, nosotros hemos decidido para los fines del diplomado y para una evaluación muy general y que se puede utilizar en la mayoría de los contextos clínicos, poder clasificar a nuestros pacientes en estos 4 puntos: alerta, somnolencia, estupor o coma, porque además son elementos que nos van a permitir tomar decisiones en base a cómo está nuestro paciente. Muy bien, ya si nuestro paciente está alerta y puede interactuar con nosotros, pues podemos continuar con nuestra evaluación de las funciones mentales. Y el segundo punto va a ser la orientación. Nuestro paciente interactúa con nosotros, no tiene una alteración del estado de conciencia y nosotros vamos a ver qué tan orientado está en estos diferentes en estas diferentes áreas: tiempo, lugar, persona y circunstancia, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer preguntas muy sencillas, ¿no? Y que nos van a dar la orientación nos da una visión global de varias funciones cognitivas, ¿no? Nos da, por ejemplo, aspectos de memoria, nos da aspectos de lenguaje, nos da aspectos de atención, nos da aspectos de integración de diversas funciones. Entonces, en preguntas muy sencillas, por ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿En qué fecha estamos? ¿Qué mes? ¿Qué año? ¿No? ¿En qué lugar estamos? ¿En qué piso está el consultorio? ¿En qué colonia está este hospital? ¿En qué estado, en qué ciudad vivimos? ¿En qué ciudad estamos? ¿En qué país estamos? Dependiendo también de varios aspectos, es que nosotros podemos simplificar o complejizar cada una de estas preguntas. Orientación en persona. ¿Quién viene con usted? ¿Qué es de usted? ¿Ah? ¿Yo quién soy? Ajá, ¿por qué viene usted aquí conmigo? Y circunstancia, precisamente, ¿no? ¿Por qué lo traen para acá? ¿Cuál es la razón por la que nos visita? Que él sepa en qué circunstancias se encuentra. Por ejemplo, muchas veces los pacientes, cuando tienen alterados, no, pues no sé, a mí me trajeron, no sé en dónde estoy, no sé qué es esto, no te pueden decir el día ni la fecha, pues ahí los pacientes están desorientados. ¿Cómo, por ejemplo, lo vamos a ir escribiendo? Yo ahorita a lo mejor llevo paciente, alerta, orientado en tiempo, lugar, persona y circunstancia. Así lo vamos a ir también describiendo en nuestra historia clínica. Muy bien, tenemos a nuestro paciente ya alerta, despierto, orientado. Entonces vamos a ir con esta siguiente función cognitiva que es muy importante. Vamos a ver si este paciente puede lograr ponernos atención. ¿Y cómo nosotros podemos definir a la atención? A mí me gusta mucho esta definición, que es una función en la cual un estímulo se sitúa en el foco de la conciencia. ¿Sale? Hace rato les platiqué cuando tratamos de conceptualizar las funciones mentales, cómo es que en todo momento está llegando diferente información. Y yo les decía que nuestros receptores táctiles, la información visual, la información auditiva, la información vestibular para decirme en dónde está ubicada la cabeza, está llegando constantemente a mi cerebro. Y entonces la atención es esta función cognitiva en la cual ubica en el foco de la conciencia, o sea, de todo este momento consciente, ¿no? Porque nosotros estamos y somos y establecemos un momento consciente, una experiencia consciente, ¿no? Por ahí hay algunas teorías donde dicen que cada momento consciente, por ejemplo, se activa todas nuestras diferentes columnas cerebrales
y con estas fibras tálamo-corticales se hace como un escaneo para generar esta experiencia consciente y ese momento consciente que, si mal no recuerdo, duraba 0.03 milisegundos, ¿no? No recuerdo el dato preciso, y que eso constituía el presente, ¿no? Fuera de eso, lo anterior ya es pasado y pues bueno, lo que viene es futuro. Entonces, cuando vamos a hacerlo como de una forma muy sencilla, cuando se realiza este escaneo, las estructuras que están relacionadas con la atención eligen o definen cuáles son los que tienen que ver con las funciones ejecutivas, cuáles son los estímulos que se van a enfocar a los que, en los que se van a poner en el foco de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema en este momento va a determinar qué es a lo que me voy a dirigir, ¿no? Yo esperaría que, por ejemplo, en este momento fuera a lo que yo les estoy diciendo y estuvieran enfocados en en dirigir su capacidad cerebral cognitiva a entender qué es esto de la atención, ¿no? Pero, por ejemplo, por ahí también viene que el cerebro aguanta hasta que la nacha puede, y es precisamente por eso. Si yo de repente estoy sentado en una mala postura que está comprimiendo mis músculos glúteos contra una superficie rígida, o hay un clavito en donde me está empezando a lastimar, está generando isquemia, y esto provoca un dolor que rebasa un umbral que sobrepasa, por ejemplo, estos núcleos del dolor que se encuentran en la formación en el sistema reticular activador ascendente, llega al tálamo, el tálamo lo identifica como un estímulo doloroso que lo va a mandar a la corteza y dice, es que si no te mueves va a empezar a haber isquemia y te vas a empezar a lastimar más. Entonces, en ese momento, nuestra atención se va a desviar a corregir la postura, cambiarme de silla, ponerle un cojín a la silla para que yo me pueda volver a sentar y poder dirigir ahora nuevamente mi atención hacia lo que yo estoy viendo en la clase o a la tarea a la que en la que yo me quiero desarrollar. ¿Sale? Entonces, estos son, como ustedes podrán saber, estos son procesos cognitivos de alta relevancia, ¿no? Porque a final de cuentas, para que la información pueda entrar a nuestro sistema de cognición global, necesitamos de la atención, ¿no? Que podamos fijar nuestro foco de la conciencia en estos estímulos que son relevantes y que puedan pasar ya después a un sistema de memoria, ¿sí? Entonces, esta es la cuestión de la atención. Nosotros como clínicamente, esto es también muy sencillo, ¿cómo nosotros podemos evaluar clínicamente la atención? Ajá. Podemos pedirle a los pacientes que nos digan, por ejemplo, los meses del año, ¿no? Y una vez que los dijeron en el orden como habitual, le pedimos que lo hagan en el orden inverso, ¿no? Empezando en diciembre, noviembre, octubre. ¿Por qué? Porque eso requiere que le pongamos más atención y podamos hacerlo de una forma correcta. Regularmente, el enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, lo tenemos ya muy automatizado, entonces no nos dice mucho. Hay que pedirlo que lo digan al revés, porque se tiene que hacer este esfuerzo para poner la atención. Lo otro es deletrear la palabra mundo, M-U-N-D-O, y también pedirlo que lo diga al revés. Otra herramienta que podemos utilizar para esto es, le voy a decir una serie de letras. Justo cuando usted escuche la letra A, va a levantar la mano o va a dar un golpecito sobre la mesa. Y le decimos una serie de letras y esperamos que el paciente reaccione a cada una de estas letras, y cuando escuche la letra A, tiene que poner atención y puede indicarnos en el momento en el que la escuche. Son, les digo, herramientas que son muy sencillas de realizar y que nos permiten tener una idea de qué tan conservado está este proceso. Entonces, yo tengo a mi paciente alerta, orientado en tiempo, lugar, persona y circunstancia, ¿ah?
fija y sostiene la atención, que eso es, digamos, las partes esenciales básicas. Y vamos ahora con la parte del lenguaje. ¿Ah? Que el lenguaje es una función cognoscitiva, es una función mental que nos va a servir justamente para la comunicación social, ¿sí? Es, como podrán muchos entender, es también una función esencial, sustantiva, y que además nos define como seres humanos. Hay otros seres que pueden llegar a desarrollar una cierta comunicación, algunos otros animales, pero que sepamos que hayan desarrollado el lenguaje, básicamente solamente los seres humanos. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar el lenguaje? ¿Sí? El lenguaje, esta es la receta de cocina y esto es algo lo que nosotros nos tenemos que aprender. Emite, repite, nomina, comprende. ¿Qué tan fluente es? Lee y escribe. ¿Sí? Aquí nos faltó ponerle lo de leer y escribir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar con cada uno de nuestros pacientes cuando evaluemos el lenguaje. Bueno, entonces, emite, repite, nomina y comprende. Eso, digamos, es doble. La afluencia también la vamos a ir evaluando incluso desde el momento en que nosotros estamos empezando a tener el interrogatorio con nuestros pacientes. Y este es un esquemita que se me hizo muy práctico y muy útil para poder entender de una manera general las principales alteraciones del lenguaje. ¿Sale? Vamos a irlo desglosando. Dijimos que el lenguaje era una función cognoscitiva que nos permitía el proceso de la comunicación social. ¿Sale? Para eso es el lenguaje. De una manera muy sencilla, el lenguaje nosotros lo ocupamos para la comunicación social. Y si nos vamos a estos elementos de comunicación también muy básicos, nosotros sabemos que para que se genere un proceso de comunicación necesitamos un emisor y un receptor. Y en la parte del lenguaje, pues también va a haber áreas que se van a especializar en recibir el código, la información, y otras partes que se van a especializar en generar o emitir esta información. ¿Vale? Entonces, si nosotros hablamos del proceso de comunicación social, puede empezar en la recepción del mensaje, que nosotros lo tenemos aquí, ¿no? ¿Quién se va a encargar de recibir el mensaje? Pues nuestro sistema auditivo, ¿sí? Aquí empieza este proceso de comunicación. Déjenme le pongo el puntero. No, con esto está bien. Muy bien, aquí empieza el proceso de comunicación. Entonces, si nosotros nos recordamos nuestra anatomía, vamos a recordar que tenemos la membrana timpánica. El sonido son vibraciones, ¿no? El sonido es una fuerza mecánica que va a generar la vibración del aire, ¿ah? Y esta vibración del aire a diferentes frecuencias va a chocar con nuestra membrana timpánica. La membrana timpánica es una estructura que también va a vibrar en respuesta al choque de las ondas auditivas. Esta vibración de la membrana timpánica va a ser amplificada por los huesecillos del oído, ¿ah? El martillo, el yunque y el estribo. El estribo va a golpear contra la ventana oval, que es una estructura que va a dividir el oído medio del oído interno, ¿no? El tímpano, oído externo, oído medio. Entre el tímpano y la membrana oval, el oído medio. Después de la ventana oval, el oído interno. Los huesecillos, les digo que muchas de estas cosas es física, presión es igual a fuerza sobre área, entonces la estructura de los huesecillos está diseñada para que lo que llegue a la membrana timpánica
se amplifique en la vibración que se va a generar en la ventana oval. La ventana oval va a vibrar y va a mover una membrana basilar de la cóclea, dependiendo del tono y la frecuencia de estas vibraciones, se va a estimular una diferente parte de esta membrana basilar que va a generar el movimiento justo donde, digamos, corresponda a ese tono y frecuencia. Se va a mover esa región de la membrana basilar, donde van a estar las células de Corti, que van a ser células ciliadas, que al moverse estos cilios van a generar la apertura de canales iónicos, que van a generar potenciales de acción. Estas células ciliadas, sus axones, se van a ir al núcleo vestibular, después el nervio vestibular, que va por el conducto auditivo. Ya todas estas cosas que ustedes se saben, muy probablemente algunos ya mejor que yo, conducto auditivo, meato auditivo interno, y va a llegar a los núcleos los núcleos cocleares que se encuentran a nivel del bulbo raquídeo y del puente, ¿sale? Y de ahí la información va a correr bilateralmente. Algunas fibras se van a cruzar por el cuerpo trapezoide, ¿ah? Y algunas otras se van a ir hacia el lemnisco lateral contralateral y el lemnisco lateral ipsilateral. Entonces la información auditiva va a ir de forma bilateral, no está lateralizada, ¿sale? A la corteza auditiva derecha va a llegar información auditiva de ambos oídos. Eso también es algo importante. Va a llegar al giro transverso de Hertz en el lóbulo temporal, en el giro temporal superior. Ajá. Y en el área auditiva primaria va a llegar lo que nosotros podemos identificar como las modalidades auditivas primarias. Va a llegar frecuencia, va a llegar tono, va a llegar intensidad, va a llegar pausas, va a llegar matices, ¿no? Pero si nosotros nos quedáramos con la información sacáramos la información que llega al área auditiva primaria, van a ser solamente estas cualidades básicas. O sea, a lo mejor podríamos obtener de esa área motora primaria, como les digo, tono y frecuencia, ¿no? Pero no sabríamos de qué se trata, porque de eso se encarga el área de Wernicke. De esta área auditiva primaria se codifica esa información y se manda al área de Wernicke. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, hola, ¿cómo estás? Sigue toda esta vía que ya comentamos, llega al área auditiva primaria y el área de Wernicke hace esta traducción de este tono, frecuencia, intensidad, matices, pausas y dice, lo que me dijeron es un hola, ¿cómo estás? ¿No? Lo escribe, lo codifica, lo interpreta para nuestro cerebro. Entonces, ya que Wernicke nos dice que esto se trata de un hola, ¿cómo estás? Esta información se va hacia las áreas de asociación auditivas. Entonces, estas áreas de asociación auditivas van a decir, hola, ¿cómo estás? Es un saludo. La persona que estás viendo te está saludando. El saludo es una forma social de dirigirse a las personas cuando se encuentran, ¿no? Esto nuestra área auditiva de asociación lo interpreta. Y entonces, la área auditiva de asociación lo manda a una área motora de asociación. Oye, nos están saludando. Entonces, el área motora de asociación dice, y esto tiene que ver, por ejemplo, también con nuestra corteza prefrontal. Nuestras áreas motoras de asociación, corteza prefrontal, nos dicen, te están saludando. Lo socialmente correcto es responder al saludo. Entonces, tenemos que responder de una forma, porque les digo, los lóbulos frontales, las áreas ejecutivas, nos van a dar este contexto social, ¿no? Entonces, tenemos que responder de manera amable. Muy bien, entonces dile al área de Broca que vamos a contestar de esta forma. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Entonces, las áreas motoras de asociación le mandan la información a Broca y Broca es como el telegrafista.
Muy bien, entonces yo voy a contestar, muy bien, gracias. Hola, ¿tú cómo estás? Entonces, Broca va a generar las instrucciones, para que se pueda dar esa respuesta. Entonces, Broca escribe esas instrucciones y las manda vía fibras córtico-vulvares. Acompañando la vía piramidal van las vías córtico-vulvares, que esas no se siguen hacia la médula espinal, sino se quedan en los núcleos del tallo cerebral, en este caso principalmente el núcleo ambiguo, que tiene que ver con las funciones del nervio 9 y 10, que tienen que ver con la fonación y la articulación del lenguaje, y además también, por ejemplo, con el nervio 12, porque la lengua y el facial, la lengua y el orbicular del labio van a estar también relacionados con la articulación del lenguaje, ¿no? Entonces, le manda esta información a todos los núcleos de nervios craneales que van a estar involucrados, y entonces del tallo cerebral van a salir, por ejemplo, las fibras motoras del 7, las fibras motoras del 9 y 10, las fibras motoras del 12, para que nosotros podamos responder, muy bien, gracias, ¿y tú cómo estás? ¿Sale? Entonces, de una manera, pues, que buscamos, se da todo este proceso y cuáles son las áreas que están involucradas en el desarrollo de este proceso de lenguaje. Entonces, si nosotros tenemos algún problema en alguna de estas áreas, nosotros vamos a tener una manifestación clínica de las mismas. Bueno, antes de avanzar, me faltó ahí. Hay una vía directa entre el área de Wernicke y el área de Broca. Esta vía directa no pasa por estas áreas de asociación que le dan la interpretación al lenguaje. Y esta vía directa, que está representada aquí con el número 3, que es el fascículo arcuato del fascículo longitudinal inferior, se encarga de la función de repetición, ¿sale? Esta vía directa entre el área de Wernicke y el área de Broca se encarga de esta función de repetición. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión en 1, aquí está, bueno, aquí lo puse al revés, bueno, 1, vamos a tener una afectación del área de Wernicke, o vamos a tener una lesión del área de Wernicke, y vamos a tener una fascia sensitiva o una fascia de Wernicke. ¿Qué va a pasar en 1? ¿Qué va a pasar en 1? Si se afecta el área de Wernicke, se afecta el área que se encarga de codificar el sonido y darle una interpretación al cerebro. Por eso se llama esa afasia sensitiva o una afasia sensorial, porque tiene que ver con lo que nosotros recibimos, o esta afasia de Wernicke. Si nosotros no logramos darle esa interpretación al sonido, y convertirlo en lenguaje, en el código que nosotros vamos a interpretar, entonces nuestro cerebro no tiene esta capacidad de la comprensión del lenguaje. Entonces, por eso se llama afasia también de comprensión. Y entonces, lo que nosotros vamos a ver es que el paciente puede emitir. ¿Por qué llega a emitir, puede emitir el lenguaje? Porque todas estas estructuras, por ejemplo, si estas descargan de una manera independiente, ¿no? Podemos nosotros emitir lenguaje porque todo esto está conservado. ¿Qué es lo que va a suceder con ese lenguaje? Que sí lo puede emitir, pero está completamente descontextualizado. ¿Cómo es esto? Nosotros vamos a llegar y le vamos a preguntar al paciente, doña Juanita, ¿cómo está? Sí, mire, fíjese que yo no sé, mire, sí, no sé, bien, es que la verdad, mi hermana y mi hija, yo ayer, entonces empiezan a hablar muchas cosas que están descontextualizadas, pero van a estar hablando, por eso en muchos contextos clínicos como que no entienden bien como lo que está pasando, ¿no? Pero cuando nosotros evaluamos al paciente con esta fascia de Wernicke, doña Juanita, ¿cómo está? Sí, te digo, mira, ¿por qué haces eso? Tú, quítate. Y luego le preguntamos, ya vimos, emite. Le voy a decir una serie de palabras, quiero que las repita después de mí. Mesa,
Sí, no, mira tú que yo, la verdad, sí, ya, sí, no, no sé, mira que lo que pasa es que, ¿qué me dijiste? ¿No? Así son. Nomina, ¿qué es esto? Nos contesta igual. Levante la mano derecha y sigue diciendo una serie de palabras descontextualizadas. No nos comprende lo que nosotros estamos diciendo, ¿sale? Esa es una fascia sensitiva o una fascia de Wernicke pura. Recientemente en el hospital con esta rotación fue muy curioso porque en, en un día vimos una fascia de Wernicke pura y al otro día nos tocó ver una fascia de Broca pura. Suerte de algunas rotaciones, ¿no? No que hablábamos un poquito de esto y nos tocó ver a los pacientes y fue como muy, muy didáctico. Entonces, vamos a entonces hablar de la fascia de Broca. Si nosotros tenemos una lesión aquí en 2, ¿ah? Vamos a tener esta lesión del área de Broca que se encarga, ya una vez que se interpretó el lenguaje, se encarga de telegrafiar. Él es el telegrafista, el que genera el mensaje del regreso. Pero si se lastimó esta función, el telegrafista, el que se encarga de escribir la carta, ya no está funcionando. Entonces, vamos a tener una fascia de Broca. El paciente no va a emitir, obviamente no va a repetir, no va a nominar, pero comprende. Como por ejemplo nos tocó esta paciente de la fascia de Broca. Doña Carmen, ¿cómo está usted? Le voy a decir una serie de palabras, repítalas después de mí. Mesa, silla, nada más hacía sonidos guturales. El clásico paciente, el paciente de Broca, es el famoso paciente tan. ¿Por qué? Porque a cada pregunta lo único que decía era tan, ¿no? Podemos llegar a encontrar esos pacientes. No es como tal, emite, no repite, no nomina. El paciente de Broca nada más decía tan. Por eso era el paciente tan. En este caso, la paciente que vimos solamente trataba de emitir sonidos guturales. Así nos contestaba. Pero a la hora de que yo le decía a doña Carmen, levante la mano derecha, levantaba la mano derecha. Levante la mano izquierda, lo hacía. Cierre los ojos, los cerraba. Abría los ojos, los abría. Abra la boca, la abría. Siéntese, se sentaba. Hágase a este lado. Todo lo comprendía, pero no emitía lenguaje. ¿Por qué? Porque está llegando el sonido, se está interpretando, sabemos lo que nos están diciendo, pero el área que se encarga de la emisión del lenguaje no está funcionando, ¿sale? Entonces, esta es una fascia de Broca pura. Cuando nosotros hablamos de una fascia transcortical motora, vamos a tener las mismas características de una fascia de Broca, pero va a conservar la repetición. ¿Por qué va a conservar la repetición? Porque la lesión en 4, que es la transcortical motora, y en 5, que es la transcortical sensitiva, o sea, la transcortical motora y sensitiva van a tener las características de la motora y sensitiva, pero se va a conservar la repetición. ¿Por qué? Porque la lesión está acá arriba. Y entonces la comunicación directa entre el área de Wernicke y Broca está, digámoslo, preservada, y vamos a poder, o el paciente va a poder mantener la repetición. Cuando nosotros estamos lastimados justamente en este fascículo arcuato, en esta vía directa del área de Wernicke de Broca, vamos a tener la afasia de conducción, en la cual las funciones del lenguaje en general se van a mantener y lo que va a estar afectado es, o lo que no va a poder hacer, es la repetición. ¿Sale? Ahora, estos, digamos, son los problemas más comunes que nosotros nos podemos encontrar. La evaluación del lenguaje, yo quisiera, por ejemplo, les digo, tuvimos una suerte, de hecho eso fue la semana pasada, justo la semana pasada, creo que un martes fue la base no, fue la semana antepasada, perdón. Un martes fue la fascia de Wernicke y el miércoles vimos una fascia de Broca muy puras,
porque la evolución de los pacientes, las dos fueron por infartos cerebrales, tenían 48 horas de evolución, las dos pacientes. Una la vimos en piso y una la vimos en terapia, porque fue trombolizada. Entonces, fue algo muy característico, muy didáctico, pero déjenme decirles algo, es muy poco frecuente en los contextos clínicos reales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros nos vamos encontrando más? Nos vamos encontrando lesiones, pues más, o sea, más afectaciones transcorticales, ¿no? O ya procesos de afasias que van recuperando. Entonces van teniendo parafasias, que son, por ejemplo, como que lleguen a decir frases fuera del contexto del lenguaje que se está generando. Y eso es lo que hace que esté como más difícil, porque no vamos a encontrar la alteración que se ve en estos cuadritos o lo que nos dicen los libros de cómo van a ser estas afasias motoras y sensitivas puras. Pero obviamente esto sí es muy útil para darnos una idea. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una mayor alteración en la comprensión, muy probablemente fue una afasia sensitiva o transcortical sensitiva que ya ha ido mejorando, ¿sale? Hay también pacientes que, pues, lamentablemente, por la magnitud del daño, pues no mejoran. Hay también pacientes que vamos a tener una afasia global. ¿Cuál va a ser la fascia global? Ni va a emitir, ni va a comprender porque se afectaron de una manera muy pareja el área de Wernicke y el área de Broca. Ahora, también hoy sabemos que este modelo clásico de la afectación de Wernicke y Broca o áreas muy específicas, si bien no sigue siendo útil clínicamente, ¿eh? Esto yo se los puedo decir sin duda, sigue siendo muy útil clínicamente. El ejemplo lo tuvimos, les digo, la semana antepasada que tuvimos estas pacientes que vimos que tenían datos más puros. Pero obviamente son modelos que hoy día también ya están rebasados. El lenguaje es muchísimo más complejo. Y las conexiones subcorticales, ¿no? Las alteraciones a nivel de sustancia blanca, los circuitos más complejos que hay por debajo de estas áreas, Wernicke, Broca, áreas auditivas, áreas de lenguaje de asociación, áreas motoras de asociación, es muchísimo más complejo, ¿no? Eso cabe señalar esta aclaración, pero estos modelos nos ayudan a entender y sí hacer una aproximación a las alteraciones del lenguaje en los pacientes con afasia, ¿sale? Muy bien. Entonces tengo mi paciente alerta, orientado en tiempo, lugar, persona y circunstancia. Ajá. Que fija y sostiene la atención, emite, repite, nomina y comprende el lenguaje. Entonces vamos a evaluar esta otra función cognitiva, que es la memoria, ¿sí? Y esta memoria, pues esta capacidad que nosotros tenemos de almacenar información, clasificarla y poder nosotros encontrarla para utilizarla en una nueva situación cuando se requiera. Y esto también tiene que ver con aprendizaje. Y nosotros vamos a tener diferentes tipos de sistemas de memoria. ¿Ah? El que más, digamos, el modelo, la memoria también es una cuestión bastante compleja, ¿sale? Entonces, de hecho, es algo que a mí me gusta mucho estudiar, es algo que hemos estudiado ya desde hace algún tiempo en relación también con estas enfermedades neurodegenerativas, demencias, que es una de nuestras líneas principales. Y obviamente, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, donde la memoria episódica es la que más se llega a afectar. Y precisamente por eso este modelo de estos sistemas de memoria, que es la memoria episódica, semántica, de procedimiento y de trabajo, es el modelo que nos parece que también tiene una mayor utilidad clínica y que nosotros queremos compartir. ¿Por qué? Porque además de que es un modelo que nos es sencillo, ¿ah? Es un modelo que además nos tiene un correlato anatómico y nos permite una localización, ¿sale?
Entonces, perdón. Esta memoria episódica, ¿de qué se trata? Es una memoria explícita, declarativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que hacer un esfuerzo consciente para poderla traer a la conciencia, valga la redundancia, que va a durar de minutos a años y que se encarga de la evocación de recuerdos de lo que nos va sucediendo en el día a día. Ajá. Lo que tiene que ver con mi vida o cómo se va desarrollando mi vida, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué es lo que va a estar, qué es lo que va a recordar esta memoria episódica? ¿Qué es lo que desayuné hoy? ¿Qué cené ayer? ¿Qué estuve haciendo durante el día de ayer? ¿No? Por ejemplo, que fui a trabajar al IMSS, después me fui a la consulta, después llegué a casa y me puse a revisar las presentaciones. Todo eso está en mi sistema de memoria episódica. Lo que va sucediendo en mi día a día, que son aspectos que probablemente no les demos como suficiente importancia, ¿no? En donde, por ejemplo, como son las cosas habituales, no es algo que nosotros, digamos, que de manera consciente o que creamos que tiene que ser necesario que lo almacenemos en nuestra memoria, ¿no? Pero que se almacena. ¿Por qué? Porque esa es la memoria que nos permite justamente poder seguir desarrollando nuestras actividades en el día a día. Ahorita vamos a platicar un poco más al respecto. Esa memoria episódica va a haber estructuras involucradas como los lóbulos temporales mediales, muy importante el hipocampo y la formación y el giro para hipocampal, la formación hipocámpica, el fornix, el tálamo, los cuerpos mamilares, el tracto mamilotalámico, el giro del cíngulo. Recuerdan, seguramente con el maestro Julio, ustedes ya vieron todas estas estructuras que forman algo que se llama el circuito de Papez, ¿no? Este circuito de Papez está completamente vinculado a la memoria episódica. ¿Eh? ¿Cómo nosotros podemos evaluar la memoria episódica? Justo como les comenté, preguntándole al paciente qué desayunó el día de hoy, ¿no? ¿Qué hizo en su último cumpleaños? ¿Ah? ¿Qué cenó el día de ayer? ¿No? Y así nosotros nos vamos a poder dar una idea de qué tanto funciona esta memoria episódica. ¿Dónde nosotros vamos a encontrar alteraciones de esta memoria? Ya se los comenté, en la enfermedad de Alzheimer. Es una de las características principales y primarias de la enfermedad de Alzheimer. Esta alteración de memoria, sobre todo de memoria episódica, que la mayoría de los pacientes y familiares lo refieren como memoria reciente. Llegan los familiares y dicen, no, pues es que se acuerda de con quién se sentaba en el tercer año del kinder, pero no se acuerda qué desayunó hoy. Y ahí es cuando te das cuenta de la importancia de esa memoria episódica, ¿no? Los pacientes con enfermedad de Alzheimer desayunan y una hora después le dicen a su cuidador, oye, dame de desayunar. Papá, pero ya desayunamos hace una hora. No, yo no he desayunado, dame de desayunar. Mira ya qué horas son y no me has dado de desayunar. Así lo refieren los pacientes. Y justo es ¿por qué? Porque esa información ya no se almacenó en su memoria episódica. La memoria semántica también dura de minutos a años, es explícita y declarativa, pero esta sí es una memoria que nosotros le decimos a nuestra conciencia que es una información que es importante guardar, ¿no? Nosotros sí hacemos este esfuerzo dirigido para preservar estos datos que van a entrar a la memoria semántica. ¿Y con qué tiene que ver la memoria semántica? Con conceptos, con definiciones, con contenidos que consideramos nosotros importantes y tiene que ver precisamente con el conocimiento y el aprendizaje. Justo lo que ahorita ustedes estamos repasando, ahorita van ustedes a apuntar memoria episódica, memoria semántica, memoria de procedimiento, memoria de trabajo. Y lo van a volver a repetir, memoria episódica, memoria semántica, memoria de procedimiento, memoria de trabajo. ¿Con qué objetivo?
de que lo recuerden posteriormente, porque son conceptos que ustedes van a considerar importantes, por ejemplo, para el desarrollo de una actividad, como va a ser la evaluación cognitiva de un paciente neurológico, ¿no? Entonces, son conceptos que, como ustedes saben que van a ser importantes, hacen el esfuerzo para que se guarden. Y esta memoria semántica va a estar localizada principalmente en los lóbulos temporales, pero en la parte inferolateral de este lóbulo, ¿sale? Aquí va a estar localizada la memoria semántica. Hagan de cuenta que la memoria semántica son nuestras carpetas de la computadora, ¿no? Ahorita, este archivo de memorias, de clasificación de las memorias, localización y forma de evaluar, van a hacer una carpeta y la van a guardar en su lóbulo temporal, en la cara inferolateral, ¿sale? Muy bien. La memoria de procedimiento es una memoria motora. También dura de minutos a años y esta es una memoria implícita o no declarativa, que quiere decir que es una memoria, podríamos decir, inconsciente, ¿sí? Esta memoria, como les digo, son memorias motoras. Por ejemplo, manejar un auto estándar. No es algo que ustedes, cada que se suban a un automóvil estándar, no es algo ustedes que tengan que hacer el análisis de, bueno, me subo, piso clutch, pongo en neutral, prendo el coche, pongo primera, saco clutch, meto acelerador. No, esto es algo que ustedes ya tienen automatizado, que lo hacen de forma inmediata y lo hacen sin necesidad de un proceso de evocación de la memoria, ¿no? Esto es algo que funciona, que hacen de forma automática. La memoria de trabajo, esta es una memoria que, bueno, perdón, y la memoria de procedimiento también tiene una localización y como es una memoria motora, pues principalmente van a estar afectados funciones o regiones motoras, como el área motora suplementaria, los núcleos grises de la base o ganglios basales y el cerebelo. Y la memoria de procedimiento, que también forma parte de las funciones ejecutivas, y por eso va a estar justo en nuestros lóbulos prefrontales, es una memoria que también, esta dura de segundos a minutos. Y es información que nosotros ocupamos para la realización de nuestras actividades en el momento, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde dejé mi teléfono celular? ¿Dónde está la tecla que yo tengo que presionar para recorrer las diapositivas? Si empiezo a notar que se está acabando mi pila, ¿dónde está mi cargador para conectar mi computadora? Esa es mi memoria de trabajo. ¿Dónde está mi teléfono o mi cargador? Cuando estaba haciendo la clase de funciones mentales del diplomado, ¿esa información me va a servir para más al rato, para mañana o para mi vida? No. Esa es una información que en unos minutos se va a ir. ¿Por qué? Porque no es una información que necesite yo almacenar. A lo mejor, como ahorita lo repita 2, 3 veces, pues sí me voy a acordar a lo mejor un poquito más de tiempo, pero pues no, ¿dónde estaban los cubiertos ayer que comí? ¿No? Si me dieron completos, no, realmente no son cosas que vas a recordar, ¿sí? Y esa es la memoria, pero es esencial también para nuestro funcionamiento. Si no funciona de manera adecuada nuestra memoria de trabajo, que tiene que ver también con la velocidad de procesamiento de la información, pues todo lo que yo haga va a ser, digamos, más torpe, ¿no? Voy a tener que recurrir a otros sistemas para poder ubicar y para poder interactuar con mi entorno. Esta memoria de trabajo, como dijimos, y como tiene que ver con áreas ejecutivas, pues va a estar en el área de la corteza prefrontal, ¿vale? Entonces, seguimos redactando mi exploración neurológica, paciente alerta, orientado en tiempo, lugar, persona y circunstancia, fija y sostiene la atención, emite, repite, nomina y comprende el lenguaje, con memoria episódica, semántica, de procedimiento y de trabajo conservadas, ¿no? Que es lo que llevamos hasta ahorita. Entonces, vamos ahora, esta función que es el cálculo, algunos la ponen y de hecho en las herramientas estandarizadas también viene como atención. En Minimental viene como atención y cálculo, en el MOCA sí viene como una prueba de atención, porque evidentemente
para realizar el cálculo nosotros también necesitamos tener o poner atención. Pero en los libros de texto, por ejemplo, que es el Dijon, el Meyer, los diversos libros de exploración, pues lo ponen como una función específica porque tiene que ver con con estos procesos matemáticos, ¿no? Manipulación de símbolos y procesos matemáticos como suma, resta, multiplicación y división. Regularmente lo que nosotros hacemos con el cálculo también es muy sencillo. Lo estandarizado es hacer el 100 menos 7, ¿no? Que regularmente la mayoría de las personas puede realizar. Entonces, lo que es habitualmente la instrucción para hacer esta prueba es, me va usted a restar a partir de 100, de 7 en 7. Ajá. Entonces, esa teóricamente es la instrucción. Regularmente a mí en términos prácticos me resulta muy difícil que los pacientes me lo comprendan así, ¿no? Siempre me ha pasado, ¿qué? ¿Tengo que hacer qué? ¿No? Entonces, regularmente yo lo que hago, que pues por ahí algunos también sí comentan que no es como porque el paciente teóricamente lo tiene que hacer solo. Pero bueno, regularmente sí les damos una ayudadita y empezamos 100 menos 7, 23, 93 menos 7, 86, 86 menos 7, 79, 77 menos 7, 72 y 72 menos 7, 65. Regularmente son 5 sustracciones lo que nosotros hacemos. De hecho, son Minimental si te cuenta 5 puntos, o sea, cada sustracción te cuenta un punto, y en el MOCA las 5 sustracciones te valen 3 puntos. Ahorita lo vamos a ver. Si el paciente tiene menos de 8 años de escolaridad, le puedes hacer el 20 menos 3 o 30 menos 3. Ajá. Si el paciente no tiene escolaridad y le dificulta o no sabe hacer como tal restas, que en nuestro contexto, en nuestro país, no es raro encontrarlo, sobre todo en adultos mayores, podemos plantearles un problema de vida real. Por ejemplo, señora Juanita, usted tiene un billete de 100 pesos. Va a la tienda y compra 30 pesos de huevo y 20 pesos de leche. ¿Cuánto le van a dar de cambio? Y las señoras, la mayoría de las veces, nos van a decir, doctor, pues 50 pesos, ¿no? Porque saben hacer esos cálculos sencillos porque los hacen en su cotidianidad, ¿sale? Muy bien. Entonces, ya seguimos con nuestra exploración neurológica. Paciente alerta, orientado en tiempo, lugar y circunstancia, fija y sostiene la atención, emite, repite, nomina y comprende el lenguaje con adecuada fluencia, memoria episódica, semántica, de procedimiento y de trabajo conservadas, cálculo normal, preservado, o como ustedes lo quieran reportar. Otro apartado que también se encuentra en los libros de texto es el juicio. Ajá. Y esto tiene que ver con lo que nosotros consideramos y es socialmente aceptado como correcto. Ajá. Ante diferentes circunstancias, ¿cuál sería el comportamiento socialmente, lo digo así porque así, bueno, tiene sus matices, socialmente aceptado o que se considera correcto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuestionar con situaciones de la vida real. ¿Por qué les digo que con respecto a, porque tiene un contexto social y cultural? Si, por ejemplo, nosotros en el Medio Oriente preguntáramos, oiga, ¿usted qué opina de que un hombre tenga 5 mujeres? Pues les podría parecer normal. Pero si, por ejemplo, en el contexto de la occidental, si nosotros preguntáramos qué opinaría si un hombre, lo veríamos como algo, pues, muy probablemente como no adecuado, ¿no? Regularmente, pues, preguntamos como situaciones pues, que esperaríamos una respuesta muy homogénea. Por ejemplo, ¿qué haría usted si en este momento se empezara a incendiar el hospital? ¿O qué haría usted si en este momento hubiera un terremoto, ¿no? Entonces, nosotros lo que esperaríamos es como, pues, la respuesta que consideramos normal, mantener la calma, evacuar por las rutas adecuadas, no correr, no gritar, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la parte del juicio. Entonces, el juicio nosotros también lo podemos describir en nuestra exploración neurológica como juicio preservado o acorde a su contexto social y cultural. ¿Ah?
La razón y abstracción es un proceso también cognitivo mental en el que se busca, nosotros podemos hacer esta representación mental de una realidad o de un concepto, de algo que nosotros le podemos percibir y entender en nuestra mente, ¿sale? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer esta razón y abstracción? Con la prueba de semejanzas y la prueba de diferencias, ¿no? Le podemos preguntar al paciente, muy bien, doña Juanita, ¿en qué se parece un niño y un enano? Ah, pues que están chiquitos. ¿Y en qué son diferentes? Ah, en que el niño tiene poca edad y el enano puede ser ya de edad adulta, pero quedarse en la misma estatura, ¿no? ¿En qué se parece un avión y un pájaro? Ah, en que los dos tienen alas. ¿En qué son diferentes? Ah, en que el pájaro es un animal y el avión es una máquina, ¿no? Son de estas cosas. Para yo poder hacer esta análisis de semejanzas y diferencias, tengo que tener el concepto, por ejemplo, de avión y de pájaro, ¿no? Saber que un avión es un animal que vuela, que tiene pico, que tiene alas. Tengo que tener esta representación simbólica y de todo lo que implica un pájaro en mi cerebro, así como lo del avión, para poder yo desmenuzar y de una manera razonable establecer semejanzas y diferencias. Así también podemos preguntar, interpretar refranes. Por ejemplo, doña Juanita, cuando le dicen el que madruga Dios le ayuda, ¿qué significa? Ah, doctor, pues que si nosotros nos levantamos temprano, empezamos a trabajar más temprano, pues nos va a ir mejor en la ganancia, ¿no? Esa es la forma en la que a lo mejor la paciente me lo puede interpretar y es una forma correcta, ¿vale? Y pues bueno, también lo podemos reportar como sin alteraciones para la razón y abstracción al hacer prueba de semejanzas y diferencias o la interpretación del refrán, ¿no? Muy bien. Las nocias. ¿A qué nos referimos con nocia? ¿Ah? Eh, pues este es algo también bastante interesante y tiene que ver con estas áreas de asociación. Recuerden, dijimos que nuestro sistema nervioso recibe información. Hay otra área que la analiza, la integra, la interpreta y genera una respuesta que va a mandar a las áreas eferentes que van donde se va a generar una respuesta motora. La respuesta va a ser algo motor. Entonces, cuando nosotros hablamos de nocias, eh, tiene que ver con la integración de los estímulos sensitivos, pero ya a nivel cortical. ¿Ah? Si yo, por ejemplo, les enseño esto, ¿no? Nosotros lo vamos a ver, va a ser algún sonido, ¿ah? Y nuestro cerebro, en el área visual o en el área auditiva, lo va a interpretar como unas llaves, ¿no? Entonces, esto es algo que ya está predeterminado en mi cerebro y que va a reconocer justo en el momento, a lo mejor, nada más de verlo, ¿ah? O al momento nada más de escuchar. Cuando, por ejemplo, voy caminando, estoy en mi casa, estoy con los ojos cerrados y escuchamos el ladrido de un perro, sabemos que ese sonido es el ladrido de un perro. Y yo entiendo a un perro como un animal, cuadrúpedo, mamífero, todo eso ya lo tiene nuestro cerebro. Por ejemplo, yo aquí tengo una moneda, yo la puedo, con los ojos cerrados, yo la puedo poner sobre la palma de mi mano, sentirla y sin verla, incluso yo puedo identificar que es una moneda y muy probablemente a lo mejor hasta me pueda acercar cuál es la denominación de esa moneda. Entonces, de todas las modalidades sensitivas, táctil, auditiva, visual, nosotros tenemos las nocias, que es esa integración ya a nivel cortical de esas modalidades sensitivas, dándole una interpretación a lo que nosotros estamos viendo, observando o sintiendo, ¿sale? Entonces podemos tener agnosia táctil cuando yo no reconozco los objetos, cuando los estoy tocando. Agnosias auditivas cuando no soy capaz de reconocer que el ladrido de un perro es justo eso, un ladrido de un perro. O agnosia visual cuando al yo ver unas llaves no identifico que sean unas llaves, ¿no?
Por ejemplo, en una agnosia visual, ¿cómo yo podría distinguir entre justo una agnosia visual y una anomia? Por ejemplo, la anomia es una alteración del lenguaje en la cual yo no puedo definir el nombre de las llaves. Esto, por ejemplo, cuando hacemos esta evaluación de las agnosias, también son preguntas que son importantes. Por ejemplo, decirle, ¿qué es esto? No, pues, y no nos puede decir, entonces preguntarle, ¿para qué sirve? Ah, son para abrir la puerta. Entonces, quiere decir que sí las reconoció, pero no las puede nominar. Si yo le pregunto, ¿qué es esto? No me sabe decir. ¿Para qué sirve? Tampoco me sabe decir. Muy probablemente sea una agnosia visual. ¿Sale? Y hay agnosias específicas, ¿no? Por ejemplo, como la prosopagnosia, que es la incapacidad que tenemos para, por ejemplo, nosotros identificar los rostros, o la simultagnosia, en la cual nosotros tenemos esta incapacidad para poder ver todo un panorama. Hacemos como visión de túnel. Nuestra visión se concentra solamente hacia algunos elementos de todo nuestro campo visual. O, por ejemplo, ceguera cortical para los colores, ¿no? Entonces, estas son algunos tipos de agnosias visuales. Las praxias es la parte como las agnosias, pero desde la parte motora. Sí. Hay también los movimientos que tenemos ya muy bien establecidos, muy bien identificados, como el peinarnos, como cepillarnos los dientes, como el vestido. Hay una praxia muy frecuente que es la praxia del vestido, en donde le pedimos al paciente que se ponga una chamarra y no es capaz de hacerlo, ¿sale? Y esto tiene que ver con estas áreas también de integración motora. ¿Cómo podemos evaluar las praxias? Pues solicitando gestos, valorando la habilidad para manejar objetos conocidos, realizar movimientos aprendidos de la vida cotidiana. Esto no lo vamos, ya no lo vamos a omitirlo porque es hacer como una discusión de diferentes tipos de praxias. Pues una disculpa, es cuestión de tiempo. Y fíjense que en los libros de texto habituales de exploración neurológica no viene como tal la parte de las funciones ejecutivas, porque las funciones ejecutivas pues son también como un concepto no nuevo, pero que bueno, además es un poco más complejo, ¿no? Tampoco vamos a encontrar como en textos de exploración neurológica. Recuerden, nosotros somos neurólogos, entonces esto es algo que hacemos de una manera, digamos, a forma de tamizaje, ¿no? Cuando nosotros queremos ya evaluar las funciones cognitivas de un paciente de una manera más detallada, más profunda, pues se tiene que hacer una batería de pruebas neuropsicológicas, ¿no? Que en la mayoría de los casos realizan, y los profesionales encargados de eso, pues son los neuropsicólogos. Psicólogos, médicos, neurólogos, neurocirujanos, neurocientíficos básicos que tienen un entrenamiento para llegar a realizar estas pruebas, pueden llegar a hacer algunas evaluaciones, pero esto realmente es el campo de la neuropsicología. Pero sí es importante que nosotros tengamos en mente este concepto de funciones ejecutivas. ¿Cómo yo les puedo definir o cómo les puedo ayudar a entender estas funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son el director de orquesta de nuestra función cognoscitiva, ¿vale? Entonces, está la atención, que son los violines, está la memoria, que son los chelos, está las habilidades visoespaciales, que son las percusiones, y el director de orquesta son las funciones ejecutivas, ¿no? Necesitamos poner atención. Esta información es importante, mételo al apartado de memoria semántica. Muy bien, necesitamos a partir de esta información escribir una carta de respuesta para esta tarea específica que se nos está solicitando, ¿no? Entonces genera esta actividad motora. Estamos en un contexto, estás con una persona que te cae mal, pero en este contexto no puede ser grosero, así que vas a tener que comportarte y vamos a tener que modular estas inquietudes, ¿no? Entonces, de eso se encargan las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas van a tener una localización en nuestro lóbulo prefrontal.
y no es como tal como bien lo dices, funciones ejecutivas, no es como tal una sola función, sino que son un conjunto de módulos que trabajan en conjunto para dirigir la actividad cognitiva. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con las funciones ejecutivas? Inhibición de reflejos y respuestas impulsivas, ¿no? A lo mejor se acerca la persona que te gusta, ¿no? Huele su perfume, lo ves y te genera, como dicen, mariposas en el estómago y te dan ganas, y digamos, tienes el impulso de pararte y decirle que te gusta y darle un beso, pero obviamente no es algo que a lo mejor en ese contexto no es correcto realizar y pues obviamente nuestro cerebro nos va a inhibir esos reflejos y respuestas impulsivas. O, por ejemplo, no todos les funciona, ¿no? Pero a lo mejor tiene una persona y bueno, y estas funciones ejecutivas se van haciendo como, se van puliendo con la edad, ¿no? A lo mejor eres un niño de 7 años que ves que otro niño, tienes tu hermanito de 5 años y ves que otro niño le pega, a lo mejor no tienes muy bien desarrolladas tus funciones ejecutivas y llegas y te suenas al de 5 años, ¿no? Si esto lo hiciera, si sucediera ya, por ejemplo, en una edad adulta, estos frenos, esta inhibición de respuestas nos limitarían a tener alguna de estas conductas. La velocidad de procesamiento de información, flexibilidad de la conducta, interrupción de actividades en función de las necesidades, ¿no? Entonces, esto también dirige la atención, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes están, no sé, recogiendo su cuarto, pero llega la hora en que va a empezar la clase, van a dejar de hacer eso y van a redirigir su atención, ¿no? Las funciones ejecutivas también las podemos recordar con este acrónimo, ajá, que es ideal, identifican un problema, lo definen, elaboran alternativas, aplican un plan y evalúan el logro o no logro de los objetivos. Tiene que ver con todos estos aspectos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, eh, nosotros en el día a día, o por ejemplo en la exploración neurológica, no tenemos como eh, tácticas específicas para las funciones ejecutivas, pero como lo hicimos con otro, pero bueno, una buena herramienta puede ser el test del reloj, ¿sale? El test del reloj tiene que ver con memoria, tiene que ver con planeación, tiene que ver con estrategia, tiene que ver con evaluación de resultados y como pone en juego varias funciones en una misma tarea, sí es algo que nos puede ayudar a valorar estas funciones ejecutivas. Y otras cosas que tampoco vienen, pero que están más allá, y ya lo vimos, lo que llegamos a comentar cuando hablamos del método clínico, son estos aspectos de cognición social, creatividad y metacognición, ¿sale? Que son algunos aspectos que también se han estudiado con respecto a nuestra función cognitiva global y que, bueno, también que se consideran que ya están teniendo una relevancia importante. La cognición social, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con nuestro comportamiento social, con el reconocimiento de sentimientos, emociones, pensamientos en los otros. La creatividad también ya la conocimos y la metacognición son como estas habilidades como no tan habituales, ¿no? Por ejemplo, la intuición. La intuición tiene que ver también con un aspecto de metacognición, ¿sale? Entonces, esta es, digamos, la forma habitual en la que nosotros hacemos el abordaje de las funciones cognitivas. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Esta es como la evaluación ortodoxa de libros de texto de exploración neurológica. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, doctor, a mí me surgió una duda con respecto a la evaluación del lenguaje. Ajá. Bueno, con respecto al área de Wernicke y de Broca, no sé, me surgió la duda de cómo sería en una persona que es sorda, una persona que usa el lenguaje de señas para comunicarse. ¿Cómo la evaluarías si está en estas áreas?
Sí, fíjate que, por ejemplo, ahí me faltó, pero si te fijas, el número 7, la lesión en 7, déjame, me voy a regresar, porque sí, ahí me faltó, la verdad es que, porque sí lo tengo marcado aquí. La función en 7, la alteración en 7 tiene que ver con la hipoacusia o la anacusia. Si un niño no llega a desarrollar lenguaje, ¿no? Perdón, si un niño que tiene anacusia severa, es muy probable que todo esto ya no se va a desarrollar, ¿no? Si llega, por ejemplo, a entrenarse en el aspecto de la lengua de señas, ajá, se van a activar o se va a poder llegar a desarrollar el lenguaje, pero se llegan a activar en otras áreas, ¿sale? Si un paciente, por ejemplo, de estos con una hipoacusia o una anacusia, o sea, o hipoacusia severa, ¿no? Llega a tener, por ejemplo, un área de Broca, sí va a tener dificultad para la realización del lenguaje de señas. Ajá, porque también, o sea, estas áreas del lenguaje, el lenguaje tiene que ver con esta cuestión de la comunicación y de la codificación y decodificación de símbolos. Y los símbolos pueden ser el lenguaje hablado, el lenguaje escrito o el lenguaje, por ejemplo, de señas. Pero si tú te fijas aquí, que también es algo que a lo mejor no entramos también en mucho detalle, en un área de Broca tampoco puede leer y tampoco puede escribir. Esto sería lo que sucedería en un paciente que tiene, por ejemplo, lenguaje de señas. Pero esto es una cuestión muy importante. Si no hay estímulo auditivo, no se va a llegar a desarrollar el lenguaje. Y de hecho también los niños, si no se llega, por ejemplo, a desarrollar el lenguaje de señas en un momento crítico, es probable que a lo mejor no lo lleguen a desarrollar o no lo lleguen a desarrollar tampoco de una manera tan adecuada, ¿no? Ahora, en 6, esta también, cuando nosotros tenemos una alteración aquí, no tenemos una alteración del lenguaje, tenemos una alteración del habla. ¿Ah? Cuando hay una alteración de fibras córtico-vulvares, núcleos en los tallos en el tallo cerebral o los nervios craneales que tienen que ver con la fonación y la articulación del lenguaje, no vamos a tener aquí un problema de lenguaje, sino vamos a tener un problema de articulación, perdón, un problema de fonación o un problema de articulación del lenguaje. Disfonía, afonía o disartria o anartria, ¿sale? Que es, digamos, la parte complementaria, pero que no tiene que ver propiamente con estas áreas del lenguaje, ¿sí? Ahora, adultos mayores que empiecen con hipoacusia severa pueden llegar a también desarrollar alteraciones del lenguaje y hasta cierto tipo de afasias porque se deja de estimular las áreas relacionadas con los mismos, ¿sí? Entonces, esta parte también es muy importante. De hecho, en el estudio de los factores de riesgo de enfermedad de Alzheimer, está muy bien definido ya la hipoacusia como un factor de riesgo para el desarrollo de demencias. No sé si más o menos respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario?